En este ejercicio nos dicen, en un reactor se introducen 2 moles de nitrógeno y 4 moles de hidrógeno. Se calientan a 750 Kelvin, alcanzándose el equilibrio a 200 atmósferas de presión. En ese momento el nitrógeno presente resulta ser el 50% del introducido inicialmente. Determine el equilibrio para esa reacción. La reacción de nitrógeno más 3 de hidrógeno para dar 2 de amoníaco. Esta reacción nos dice que cuando reacciona una cantidad X de nitrógeno, reaccionará con 3X de hidrógeno para dar 2X de amoníaco. Y la reacción puede ir de reactivos a productos o de productos a reactivos. En este caso, ¿vale? Si tenemos una tablita para recoger los datos que nos dan, en este caso tenemos cantidades iniciales de los reactivos de esa reacción. Tenemos cantidades iniciales del nitrógeno y de hidrógeno. Por tanto, la reacción va a ir hacia los productos. ¿Cuántos moles iniciales tenemos de nitrógeno? Nos dan 2. De hidrógeno nos dan 4. Por tanto, si la reacción se va a desplazar hacia los productos, la variación de moles en la reacción va a ser una cantidad menos X en los moles de nitrógeno, menos 3X en los moles de hidrógeno, y se formarán 2X de amoníaco. Con lo que en el equilibrio, moles en el equilibrio, tendríamos de nitrógeno 2 menos los X que han reaccionado, de hidrógeno 4 menos los 3X que han reaccionado y de amoníaco 2X. ¿Qué nos dicen en el enunciado? Que en el momento en el que se alcanza el equilibrio, la cantidad de nitrógeno presente resulta ser el 50% del introducido inicialmente. Inicialmente introdujimos 2 moles. El 50% de 2 es 1. ¿Qué nos quiere decir? Que 2 menos x en el equilibrio es 1. Con eso que sacamos, que la x vale 1. Por tanto, si x es igual a 1, ¿qué nos quedaría de hidrógeno en el equilibrio? 4 menos 3 por 1, 3. 4 menos 3, 1. Y de amoníaco, 2. Por tanto, ya tendríamos el nitrógeno, el hidrógeno y el amoníaco. ¿Qué nos piden? Bueno, y con eso ya tendríamos el número total de moles en el equilibrio, que serían los moles de nitrógeno, que es 1, moles de hidrógeno, que es 1, y moles de amoníaco, que son 2, total 4. Como lo primero que nos piden es que calculemos la fracción molar de hidrógeno, recordemos que la fracción molar de hidrógeno en el equilibrio se calcula como el número de moles de hidrógeno partido por el número total de moles del equilibrio. Número de moles de hidrógeno sabemos que es 1 y el número total de moles es 4, por tanto, la fracción molar es un cuarto, 0,25. Y también nos piden que calculemos K sub P, sabiendo que la presión total en el equilibrio es 200. Bueno, pues para eso vamos a calcular las presiones parciales de las tres sustancias a partir de las fracciones molares. Ya tenemos la fracción molar de hidrógeno, podemos calcular la fracción molar de nitrógeno y lógicamente es la misma que la de hidrógeno, la fracción molar de nitrógeno, puesto que tenemos el mismo número de moles, sería el número de moles de nitrógeno partido por el número total de moles, es decir, 1 entre 4, y la fracción molar de amoníaco, que lógicamente será 2 cuartos, es decir, 0,5. Número de moles de amoníaco entre el número total, que es 2 entre 4, es 0,5. Y a partir de ahí las presiones parciales. La presión parcial de hidrógeno se calcula como la fracción molar de hidrógeno por la presión total. La fracción molar es 0,25 por la presión total que nos dicen que es 200, por tanto 50, 50 atmósferas, un cuarto de 200. La presión parcial de nitrógeno es la fracción molar de nitrógeno por la presión total, 0,25 por 200, que son también 50 atmósferas. Y la presión parcial de amoníaco, que se podía calcular teniendo en cuenta que la suma de las tres presiones parciales nos tienen que dar la presión total, sería la fracción molar de amoníaco por la presión total, que es 0,5 por 200, o lo que es lo mismo, 100 atmósferas. Sabiendo las presiones parciales, ya podemos calcular K sub P. K sub P para esa reacción así expresada sería la presión parcial de NH3 elevado a 2 entre la presión parcial del nitrógeno
por la presión parcial de hidrógeno elevado a 3. Presión parcial de amoníaco, 100 al cuadrado entre 50 y por 50 elevado a 3. Si hacemos esa operación nos daría 100 al cuadrado entre 50 elevado a 4 en total, o dividir entre 4 veces 50, nos daría un valor de 0,0016. En el ejercicio 5 nos dicen, responde. Una disolución contiene una concentración de calcio de 10 elevado a menos 3 moles por litro. Halla la concentración del ion fluoruro mínima para que comience a precipitar el fluoruro de calcio cuya constante del producto de solubilidad es de 3,9 por 10 elevado a menos 11. Esa constante del producto de solubilidad es un límite, el límite de disolución máxima de esos iones en las que pueden estar concentrados esos iones sin que precipite. Para la reacción de disolución del fluoruro de calcio, recordemos que se disocia formando calcio 2 positivo más 2 fluoruro. Esto es una sustancia sólida, que es el precipitado que se podría formar, y esto está en disolución acuosa. Es conveniente siempre escribir los equilibrios de solubilidad. Según eso, la constante del producto de solubilidad del fluoruro de calcio se calcularía como la concentración de calcio por la concentración de fluoruro al cuadrado. Y sabemos que vale, porque nos dan en el enunciado, 3,9 por 10 elevado a menos 11. Como nos dicen que calculemos la concentración de ion fluoruro mínima, para que comience a precipitar, realmente sería la concentración que puede haber máxima disuelta, que sería la que haga que este producto de concentración de calcio por concentración de fluoruro nos dé exactamente, el fluoruro al cuadrado nos dé 3,9 por 10 elevado a menos 11. Y como la concentración de calcio sabemos cuánto vale, que vale 10 elevado a menos 3, pues de ahí podemos despejar la concentración de fluoruro. Así la concentración de fluoruro será la raíz cuadrada de 3,9 por 10 elevado a menos 11 entre 10 elevado a menos 3. Si hacemos esa operación, nos quedaría raíz de 3,9 elevado a menos 11 entre elevado a menos 3 y elevado a menos 8 por 10 elevado a menos 8. Y eso nos da un valor de 1,9, bueno, prácticamente 2 por 10 elevado a menos 4. Prácticamente, aproximadamente 2 por 10 elevado a menos 4. Mol partido litro, mol por litro menos 1. Esa es la concentración mínima de fluoruro para que empiece a precipitar, o máxima disuelta, que es lo mismo al fin y al cabo. Ese sería el apartado A. Y el apartado B, que es un apartado independiente, que calculemos la solubilidad en agua pura del fluoruro de calcio expresada en gramos por litro. Es decir, cuando yo echo ya directamente fluoruro de calcio, ¿cuánto es lo máximo que se puede diluir? Bueno, pues aprovechando el equilibrio que tenemos expresado en el apartado A, sabemos que lo máximo que se puede diluir es una cantidad de S, que dará una concentración S de iones calcio y una concentración 2S por estequiometría de iones fluoruro. Por lo que la relación existente entre KPS y esa solubilidad, a partir de la ecuación de la constante del producto de solubilidad, sería concentración de calcio máxima es S, concentración de fluoruro de 2S al cuadrado, o lo que es lo mismo, 4S al cubo. Por lo que S será la raíz cúbica de KPS partido por 4. Si KPS vale 3,9 por 10 elevado a menos 11 y lo dividimos entre 4 y hacemos la raíz cúbica, pues el resultado que nos da es de 2,1 por 10 elevado a menos 4. 2,1 por 10 elevado a menos 4 mol por litro. Como nos dicen que lo expresemos en gramos por litro, para ello tendremos que multiplicar por la masa molar del fluoruro de calcio. Teniendo en cuenta que el calcio es 40 y que el flúor es 19, pues aproximadamente la masa del fluoruro de calcio es 78. Por tanto,
el 2,1 por 10 elevado a menos 4 por 78 gramos por cada mol, nos da un valor de 0,017 gramos por litro. Esa sería la solubilidad en agua. Bien, en este ejercicio nos dicen, se dispone de una disolución acuosa de hidróxido de potasio cuya concentración es 0,175 moles por litro. ¿Cuál será el pH de la disolución? Bueno, pues sabemos que en una base lo que calculamos directamente no es el pH, sino es el pOH. Por tanto, tenemos que calcular la concentración de iones OH en su disolución. ¿Y cómo calcularlo? Bueno, pues sabemos que la concentración de iones OH será la molaridad de la base por alfa. Y alfa dependerá de si la base es fuerte o es débil. En este caso, bueno, pues en este caso el hidróxido de potasio es una base fuerte. Por tanto, alfa para las bases fuertes siempre tiende a valer 1. Y por eso la concentración de OH es igual a la molaridad. ¿Y por qué sabemos que el hidróxido de potasio es una base fuerte? Bueno, porque lo sabemos, porque las bases de los alcalinos son fuertes y además también porque no nos dan casus B. ¿Vale? Casus B es el dato, o casus A es el dato de que ese ácido o esa base es débil, o porque nos diesen el grado de ionización o nos lo pidiesen. Según eso, entonces la concentración de OH será igual a la molaridad, y como la molaridad es 0,175, ¿vale? Pues ya podemos calcular el pOH, que será el menos logaritmo decimal de la concentración de OH, es decir, de 0,175. Y si hacemos esa operación, nos daría un valor de 0,76. El pOH es 0,76, pero lo que nos piden es el pH. Y el pH sabemos que pH más pOH es 14, por tanto pH es 14 menos el pOH, o lo que es lo mismo, 14 menos 0,76, que son 13,24. Ese sería el pH. Y en el apartado B nos dicen, ¿cuál sería el pH y el grado de ionización de una disolución acuosa de ácido etanoico que tuviera la misma concentración que la de KOH? Por tanto, nos están dando en este caso la molaridad del ácido, que es 0,175, y además nos están dando, estos son mol por litro menos 1, y también nos están dando la constante de acidez, indicándonos que ese ácido es un ácido débil, aunque ya lo sabemos porque nos piden el grado de ionización y porque sabemos que los ácidos orgánicos suelen ser débiles. 1,76 por 10 elevado a menos 5. Pues bueno, pues igual que anteriormente, para calcular la concentración de iones osonio, de protones disueltos, pues sabemos que es igual a m por alfa. Pero claro, en este caso alfa no lo sabemos, alfa lo queremos calcular. Por tanto, el primer paso será ese. ¿Y cómo? Pues a partir de la constante. Sabiendo que la constante K sub A de un ácido es igual a m alfa cuadrado partido por 1 menos alfa, podemos despejar de aquí, puesto que conocemos m, conocemos K sub A, podemos despejar alfa. Y además podemos hacer una aproximación para simplificar esto, porque si despejamos nos quedaría una ecuación de segundo grado. Sin embargo, este alfa que está restando podemos aproximarlo a cero. ¿Por qué? Porque bueno, K sub A es bastante pequeña y la molaridad es pequeña, y además se cumple que molaridad partido por K sub A es mayor que 1000, nos da en torno a 10.000. Entonces en ese caso podemos aproximar ese alfa a cero. Según eso, ¿qué nos quedaría? Que K sub A es igual a m por alfa al cuadrado, o lo que es lo mismo, que alfa es la raíz cuadrada de K sub A partido por m. Es decir, la raíz de 1,76 por 10 elevado a menos 5 entre 0,175. Si hacemos esa operación, raíz de 1,76 por 10 elevado a menos 5 entre 0,175 nos da 0,01. 0,01, lo que es lo mismo un 1%. ¿Vale? Ese es el grado de disociación,
Y si nos venimos ya a la concentración de protones, pues sería 0,175, la molaridad, por 0,01. Eso nos da un valor de 1,75 por 10 elevado a menos 3, 1,75 por 10 elevado a menos 3, y eso nos da un pH, al hacer el menos logaritmo de la concentración de H3O positivo, de ese 1,75, nos da un valor de pH de 2,76. 2,76, que era lo que nos pedían en ese ejercicio.